Bien, nos acompaña el profesor Amalio Belmonte, secretario del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, profesor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en un momento difícil, ¿no? Otro más Así es. de lo que es la dinámica reciente de la historia venezolana y particularmente en una circunstancia donde hay jornadas de protesta que han sido recurrentes, donde los factores estudiantiles han estado presentes y también las universidades han recibido de lo suyo, ¿no? Sí, De cómo no. parte de las autoridades, en este caso de las autoridades Claro. policiales. ¿Cómo evalúan ustedes desde la Universidad Central de Venezuela todo lo que está ocurriendo? Y bueno, y tú en particular, Amalio, como sociólogo. Pero buenos días, Carlos, y para toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, extiendo la solidaridad a la Universidad de Carabobo, que fue víctima de un allanamiento, y por supuesto a todos los estudiantes de todas las universidades venezolanas que han estado protestando y han sido víctimas de la represión indebida y además injusta por parte de los organismos policiales del gobierno. Dicho eso, tenemos que decir que sin lugar a duda la universidad siempre está activa porque el ser universitario o la misión de la universidad está muy asociada con la existencia de la democracia. Es decir, sin democracia no es posible concebir que haya una vida libre y autónoma y una forma de pensamiento que pueda desarrollarse de la mejor manera posible. Por eso es que los estudiantes, los profesores y todo aquel que tenga conciencia democrática y que esté impulsado por la civilidad, obviamente que participa en todo esto que tiene que ver con la exigencia para que se exprese el juicio crítico de los ciudadanos. Y eso es nada más que y nada menos que reclamar que haya elecciones, que ciertamente es una actividad natural en cualquier democracia, pero este gobierno la reprime, la prohíbe y en todo caso la confisca. Y no solamente eso, sino que condena a todos aquellos que están exigiendo un derecho democrático que está en la Constitución. Ahora, esto nos debe llevar a algo, ¿no? Es de suponer, o seguiremos en una dinámica desgastante, agotadora, donde al final de cuentas no se definen las cosas, no se define un cronograma electoral, no se realizan en elecciones que están atrasadas como las regionales y las que en ciernes están, como las municipales. Bueno, el gobierno quiere hacer elecciones, ha dicho, con mucha discreción, ha dicho Maduro del año 2018, que es cuando corresponde, según dice constitucionalmente, no hay ninguna perspectiva de elecciones generales adelantadas, pero mientras tanto, a la par de la crisis político-institucional, cabalga una severa y muy profunda crisis económica y social. Sí, ellos están miopes, ellos nos quieren ver en todas partes del mundo donde funciona la democracia, es decir, cuando hay una crisis como la que tiene Venezuela, incluso menos que la que tiene Venezuela, con menor fuerza, siempre hay la posibilidad de convocar unas elecciones, de pulsar la opinión pública, de ver qué forma tiene la opinión pública de tratar de colocar alguna alternativa distinta a la que gobierna u obligar al gobierno a revisar las políticas que tiene. En Venezuela no, en Venezuela hay una confiscación de los derechos, el gobierno ha dicho con mucho cinismo que no convocan elecciones porque las pueden perder. Eso lo ha dicho tanto el presidente de la República como Aristóbulo Isturu, que cada día declara de la manera más torpe posible y más negando lo que es la democracia y lo que debe ser el talante de un gobierno democrático. Entonces hemos visto eso, es decir, que en la medida en que la crisis se acentúa también la represión, por ejemplo, la participación de los colectivos, que es muy grave. Porque ya, por ejemplo, pudimos ver en Carabobo que el propio gobernador, hay que reconocerlo, admitió que ha habido un allanamiento, el comandante de la Guardia Nacional también lo admitió, pero cuando participan estos organismos parapoliciales, que son los colectivos, allí no hay a quien reclamarle, allí no hay ninguna formalidad, y eso es lo que se está imponiendo. Los llamados que hace ayer Aristóbulo, que hace Diosdado, que ya de suyo Diosdado constantemente lo hace, siempre utiliza un lenguaje fascistoide, un lenguaje muy agresivo, contra aquel que piensa distinto. Todo aquel que piensa distinto, obviamente es sospechoso. Esa es la actitud del gobierno. Todo el que protesta es perseguido, es condenado, es en buena medida, es decir, acusado de los peores delitos políticos. Y entonces, por supuesto, así no se puede enfrentar una crisis. Es la peor manera de enfrentar una crisis. Y bueno, hay que reconocerlo, que la fiscal inclusive pudo hasta conmoverse o pudo tener conciencia frente a lo que está pasando, porque realmente lo que ocurre en el país es que tiene que haber elecciones, tiene que haber alguna posibilidad de sortear esta terrible crisis que está viviendo y no es con la represión. Ahora fíjate, Amalio, las jornadas de protesta de las dos últimas, digamos, la del martes y la del jueves, Sí. tuvieron como objetivo pues rebelarse contra las sentencias que luego corrigió la Sala Constitucional del TSJ. Sin embargo, ayer el defensor del pueblo, presidente del Consejo Moral Republicano, le puso punto final, dijo, son improcedentes.
Es decir, las iniciativas que puedan tomarse, la solicitud que hizo la Asamblea Nacional, las protestas que se realizaron, bueno, sencillamente él selló en una declaración que ofreció un medio oficial de comunicación improcedente y ese Consejo Moral Republicano no va a hacer nada frente a este planteamiento. ¿Qué va a pasar entonces? Sí, ciertamente. Sí. Se cierran y se crea en la opinión pública nacional y en todos los sectores democráticos no la sensación, sino la convicción según la cual los medios democráticos pareciera que no son suficientes, pareciera que el gobierno los ha conculcado también, impide que la ciudadanía pueda utilizarlo. Y eso es jugar con la crisis, jugar con la irresponsabilidad, porque en la medida que se van cerrando las posibilidades democráticas de resolver la crisis, es muy probable que se esté prohijando, que se esté invitando para que haya otras formas distintas a lo que prevé la Constitución y la democracia. Y eso es jugar realmente con el destino del país, eso es frustrar a la población, eso es coartar totalmente la posibilidad que la civilidad se imponga. Este es un gobierno que conspira contra la civilidad, conspira contra la democracia y conspira contra sí mismo, porque va cerrando opciones, no da posibilidad alguna y condena inclusive los mecanismos democráticos que están en la Constitución y va acercando a la población, va conspirando contra la civilidad y eso realmente tiene que llamaros la atención porque eso obliga entonces no a buscar otras formas de lucha, ciertamente, porque siempre tiene que ser por la vía democrática, pero eso va generando una frustración, eso va generando una situación de conflictividad que se va elevando, que puede terminar afectando el propio futuro del gobierno nacional, que se niega a lo que es lo sensato, a la alternabilidad democrática. Ahora, ¿tú no crees que internamente pudieran estarse presentando, de hecho se habla con mucha insistencia de ello, una serie de contradicciones? Me refiero a contradicciones dentro de la estructura del poder, que pudieran estar ejerciendo presión a ver si el gobierno, en definitiva, dada la crisis, la agudización de la crisis, puede aceptar por lo menos las elecciones atrasadas, en este caso las regionales, y en ciernes, como te dije antes, las que vendrían como son las municipales. Claro, el gobierno tiene que entender, la gente que apoya el gobierno, que a ellos mismos los perjudica. Hay mucha gente sensata en el gobierno que tiene que verla, porque eso no es monopolio de nadie, que debe estar pensando, bueno, en la medida en que hacemos esto, estamos actuando contra nosotros mismos. Y es muy probable que en el seno del gobierno haya gente que propicie las elecciones, que propicie que haya alternabilidad. Pero los voceros que aparecen en los mitines no parecen No, ser no, esos obviamente, eso no es Diosdado, ni José Vicente Rangel con el perdón de la casa, ni que no tiene por qué pedírsele perdón, en todo caso son opiniones de él. Ni Aristóbulo, que cada día se parece más su lenguaje al de Diosdado. Es decir, ellos parece que viven en otro mundo, o el mundo de ellos es la represión, es la coacción de la prohibición. Pero hay gente en el gobierno que debe pensarlo mucho, porque si el chavismo quiere futuro, si piensa en el futuro, tiene que pensar que tiene que abrir las compuertas para que haya alternabilidad, para que haya elecciones y para que se exprese el juicio crítico de los ciudadanos. Una última pregunta, porque ya tenemos que si nos están llamando. Sí, aquí hay una represión. Nos están alertando. Hay represión. Mira, el factor internacional, ¿cuánto ha pesado en todo esto, en la evolución de la crisis? Hay gente que lo subestima, pero yo creo que es muy importante. Pero aquella visión que tenía el mundo acerca de Chávez, que casi era recibido como un tipo simpático, por lo menos se decía eso, ahora hay una opinión pública internacional muy importante que pide lo que pedimos nosotros, que haya elecciones, que la Constitución tenga vigencia, eso pasa en América Latina, pasa en la Comunidad Europea, pasa en los Estados Unidos, no me refiero a Trump, me refiero a otra gente en los Estados Unidos, que obviamente están pendientes de Venezuela y están reclamando a Venezuela, nuestro vecino Colombia lo acaba de hacer, Uruguay lo acaba de hacer, y eso es muy importante porque eso genera una presión internacional que no podemos descuidar. Obviamente depende de nuestro esfuerzo lo que pasa en Venezuela, pero una opinión pública internacional crítica frente a lo que está pasando también contribuye para que Venezuela sea parte de la agenda política internacional, y eso es muy importante para la democracia y para el futuro del país. Bueno, vale, muchas gracias por tus comentarios, ¿no? Vamos a ver cómo sigue la evolución. Impermeables al desaliento. Bueno, como dices, adelante. Bueno, vamos a una pausa, amigos. Al retorno estaremos con el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.